Esta mañana sobre los dos cánceres hematológicos frecuentes en nuestros pacientes, que abarca desde la niñez, ¿no?, que vamos a conversar más adelante en los cánceres de la infancia. Vamos a hablar de estos cánceres que engloban o comprometen a las células de la sangre, ¿no? Básicamente los linfocitos y los neutrófilos, ¿no? Los granulocitos, los mielocitos, es decir, todos los elementos que componen las células de la sangre. Son prácticamente lo que compete al tejido hematopoyético. El perfil de edades que afecta a este tipo de cánceres generalmente son desde muy temprana edad, desde la primera infancia hasta la adolescencia y los jóvenes, ¿no? Con una separación quizá entre 35 y 50 años, porque nuevamente se hace presente en el adulto mayor, ¿no? Es decir, como que tiene dos fases, ¿no? Una fase en una edad temprana y otra fase en edad tardía. Esto no es la regla, por supuesto. Tenemos a veces también leucemias o linfomas en edades que se ve con poca frecuencia, ¿no? Pero cuando hablamos de incidencia, ¿no?, nos referimos que la leucemia es una de las neoplasias, los linfomas son una de las neoplasias más frecuentes en la niñez y en el adulto joven y en el adulto mayor, ¿no? A grandes rasgos lo definimos así, ¿no? Es una forma como se presenta esta enfermedad, ¿ok? Entonces, es así, es la proliferación, ¿no?, desordenada, ¿no es cierto?, anacrónica de las células hematopoyéticas, es decir, las células que componen el tejido de la sangre. Las causas, como todas las neoplasias, ¿no es cierto?, hablamos de factores cancerígenos, ¿no?, que atacan el ADN de la célula, ¿no es cierto?, y generan daños, sobre todo a nivel de la médula ósea, porque justamente, si recordamos un poco la parte de histología, sabemos que las células de la sangre se originan en la médula ósea, porque ahí está la célula madre, la célula progenitora de ellos, ¿no? Entonces, atacar la médula ósea, pues, es una característica de este tipo de daños, ¿no? Y es ahí donde se generan este tipo de alteraciones celulares, originando las leucemias, ¿no?, que son una de las enfermedades fatales que se presentan en los niños. Siempre vamos a enumerar algunos agentes que están vinculados directamente con las leucemias, ¿no?, como son las radiaciones, ¿no es cierto?, algunos agentes químicos. Siempre nos acordamos del benceno como una sustancia, ¿no?, carcinógena, ¿no? Ustedes saben que del benceno sale una serie de sustancias que hoy en día se usan para la industria. El virus, algunos virus humanos están prácticamente vinculados, ¿no?, como es el virus de la leucemia de las células T, que está ya prácticamente comprometido en algún tipo de leucemias, ¿no? Y algunas causas genéticas que ya están también
directamente vinculados a leucemias como es la trisomía, ¿no? O sea, lo que tiene que ver con la parte del mongolismo, ¿no es cierto? Y otras que también están vinculadas como la ataxia telangiectásica, que se relaciona con las leucemias. En la leucemia aguda, las leucemias se dividen en agudas y crónicas, ¿no? Por el tiempo de evolución que tienen ellas, ¿no? Es decir, las agudas son de inicio más rápido, ¿no? De una duración más rápida, ¿no? Y o por el tipo de célula que está comprometida. Más adelante vamos a explicar eso, ¿no? Hay algunos factores que ya predisponen, ¿no es cierto? Sobre todo la parte genética, ¿no? Ahí está ya algunos, se ha observado la presencia de algunos genes mutados, ¿no? Que se conocen como oncogenes, y que son una serie de marcadores que se solicitan pues, al paciente con leucemia para ver cuál de ellos está presente, ¿no? Los factores que coadyuvan, ¿no es cierto?, a la parte genética, lo que acabamos de explicar, algunas sustancias derivadas del benceno, las radiaciones, algunos agentes alquilantes, ¿no? Usamos, por ejemplo, la quimioterapia, ¿no? La quimioterapia tiene algunas sustancias que son alquilantes y básicamente uno de ellos es la ciclofosfamida, que trabaja a nivel de ADN, ¿no? Rompiendo las cadenas de ADN y de esa manera mata las células cancerígenas. Entonces, estos agentes alquilantes que se usan para otros tipos de cánceres, vamos a decir, un hepatoblastoma, que se ve también en niños, ¿no? En la primera o segunda infancia, pueden generar una segunda neoplasia, una leucemia, por ejemplo, ¿no? Uno está tratando un hepatoblastoma con un agente alquilante, un citostático alquilante, y de repente estamos generando un segundo cáncer, y se ve la asociación de digamos, el tratamiento de un tumor primario y luego de un cáncer secundario producido por el uso del agente alquilante. ¿Sí? Está demostrado de que sí está vinculado a algunos agentes alquilantes en la leucemia y algunos virus, ¿no? Como los retrovirus, que están vinculados a eso, y las alteraciones genéticas que ya las conocemos como el síndrome de Down o la anemia de Fanconi. Hay algunas translocaciones que es justamente que se produce en el momento de la mitosis, ¿no? Y que pueden marcar una generación de algún tipo de leucemia, ¿no? Entonces, algunas están ahí reconocidas, ¿no? Prácticamente la parte genética de las translocaciones que tienen que ver con los cromosomas. Entonces, la leucemia aguda, ¿no? Se clasifica porque hay cantidad, o sea, hay una gran variedad de leucemias agudas, ¿no? Ustedes habrán escuchado leucemia linfocítica aguda, LLA, o habrán escuchado de la LMA, leucemia mielocítica aguda. Y de las mielocíticas tenemos una variedad, ¿no? Eso surge de una clasificación morfológica, es base a la forma de la célula alterada, de una clasificación citoquímica, es decir, una alteración molecular que presenta la célula, o la clasificación inmunológica, ¿no es cierto?, o citogenética, que puede generarnos algunas distinciones
entre el tipo de leucemias. Entonces, de acuerdo a esa clasificación, vamos a ir según la evolución, como les dije, vamos a encontrar leucemias agudas y crónicas, ¿no? Las crónicas son aquellas pues, que perduran durante el tiempo, generalmente son más asintomáticas que las agudas, ¿no? Generan menos ruido sintomático, ¿no? Las crónicas. Las agudas sí generan unos síntomas precoces, ¿no? Muy rápidos, que saltan a la luz, a la evidencia clínica y por lo tanto las diagnosticamos más rápido. Entonces, según el tiempo, no sé, de acuerdo a la evolución, hablamos de agudas y crónicas, de acuerdo al origen celular, ¿no? Es decir, si derivan del linfocito, por ejemplo, ¿no? Se llaman linfocíticas, ¿no? Y si derivan del neutrófilo, ¿no? Del granulocito maduro, se llaman granulocíticas, ¿no? O también mielocíticas. Entonces, es un poco para que ustedes se vayan familiarizando con las leucemias, ¿no? En agudas tenemos linfocítica y mielocítica, ¿ok? Porque derivan de diferentes estirpe ya, digamos, maduro, ¿no? Porque este proceso de la hematopoiesis pasa por una maduración de la célula. Entonces, cuando esta célula está madura, sufre el problema de la cancerización de la célula. Entonces, de esa manera tenemos y hablamos de linfocíticas o granulocíticas, ese es el término que usamos, ¿no es cierto? Y cuando decimos aguda, también nos referimos no solamente al tiempo, ¿no? Que son de poca evolución, sino que también abundan las células inmaduras. Vamos a decir si es linfocítica o si es mielocítica, ¿no? Por ejemplo, vamos a encontrar que la célula presente ahí, ¿no? ¿Y dónde lo vamos a encontrar? En el hemograma. En el hemograma tiene la fórmula, ¿no? La fórmula leucocitaria. ¿Sí? Cuando pedimos un hemograma completo, nos dan también la fórmula leucocitaria. En esa fórmula leucocitaria vemos, ¿no? Cuál es el porcentaje de células maduras. Y ya hablamos que los linfocitos andan por ahí en el 30%, ¿no? El resto de las células de neutrófilos, ¿no es cierto? Granulocitos, basófilos, eosinófilos, mielocitos, ocupan el resto, 70%. Los neutrófilos ya maduros pues no deben pasar el 70%, ¿no? Porque evidentemente ese es el porcentaje, son 100% en total, 30 de linfocitos y 70% de neutrófilos, ¿no? Y los neutrófilos en ese hemograma, ¿no es cierto? En esa fórmula leucocitaria los vamos a ver desde los más maduros hasta los más inmaduros, ¿no? Que son las células blásticas, ¿no? Blásticas. Entonces, el hemograma, la fórmula leucocitaria de estos pacientes no solo nos va a arrojar la deficiencia de las células maduras, sino la presencia de células inmaduras, que son los blastos. Blastos, ¿no? Incluso el laboratorista nos señala presencia de blastos, ¿no es cierto?, en la sangre. Ojo con los blastos en la sangre, no debe haber blastos en la sangre, menos 1 o 2%, señalan algunos autores, pero no debe haber blastos. La presencia de blastos nos obliga a investigar qué está pasando. Si hay blastos y hay neutropenia, hay plaquetopenia, ojo, ese paciente es sospechoso de leucemia, ¿no?
porque vemos que hay incremento de células inmaduras, ¿no? Que son los blastos, y una disminución de las células maduras, ¿no? Eso nos habla de una leucemia. En cambio, en la crónica, ¿no es cierto? La célula proliferante, la célula que crece desordenadamente, es madura, ¿no? Esa es un poco la diferencia también entre aguda y crónica, ¿no? El desarrollo en la aguda de una célula inmadura, que son los blastos, y en la crónica de una célula madura, ¿no? Entonces, la proliferación de célula madura nos habla de una leucemia crónica. Todo nace en las leucemias en la médula. Ahí nace la leucemia. Es diferente que en el linfoma. En el linfoma, la cancerización nace en el ganglio, ¿no? Es un poco la diferencia clínica, ¿no? Las leucemias nacen en la médula ósea, ¿no? Y si nacen en la médula ósea, ¿no? Pues sabemos que la célula madre, que es la célula hematopoyética, ella en su desarrollo va a generar varios tipos de células. Va a generar linfocitos, va a generar glóbulos rojos, va a generar neutrófilos y va a generar plaquetas, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces, toda esa serie hematológica es la que va a generar la célula madre. Entonces, si dividimos a la médula en cuatro partes, ¿no? Cualquier proliferación de una de ellas, ¿no? Vamos a decir, si se proliferan los neutrófilos, leucemia mielocítica; si proliferan los linfocitos, leucemia linfocítica aguda, ¿no? Si desarrollan las plaquetas, vamos a tener algún tipo de enfermedad de plaquetas, y si es de glóbulos rojos, vamos a tener algún tipo de enfermedad de los glóbulos rojos. El crecimiento de ellos dentro de la médula siempre va a generar una aplasia o disminución del resto de las series, porque la médula no se expande más, no crece más, no hay lugar para expandirse. De lo contrario, cuando aparece el desarrollo de una de ellas, va a generar, ¿no es cierto?, la disminución de las demás. Entonces, eso quiero que entiendan ustedes por qué cuando hay una proliferación de los neutrófilos, o sea, una leucemia mielocítica, puede haber anemia, puede haber plaquetopenia, ¿no? Porque, como les digo, si hay un crecimiento de uno de los espacios, va a generar una disminución de los demás, porque esta proliferación celular va a generar un mayor espacio que va a atrofiar a los demás espacios. Entonces, eso un poco para tenerlo en mente, ¿a qué se debe de que cuando hay una leucemia mielocítica o neutrófilos, tengamos eso, ¿no? ¿A qué se debe cuando tenemos una leucemia linfocítica haya también una disminución de los demás? ¿Sí? Y ya vamos a ver qué pasa. ¿Por qué la clínica que manifiesta un paciente con leucemia, a qué se debe, ¿no? Entonces recuerden que el laboratorio siempre nos habla cuando uno pide, ¿no?, un análisis por sospecha de un paciente con leucemia, ¿no?, que es un paciente que está anémico, ¿no? Vamos a pedirle un hemograma. Entonces, ojo con el hemograma. Vamos a prestar atención a la serie blanca, que son los neutrófilos, a la serie roja, que son los glóbulos rojos, y a las plaquetas,
que son importantes para la coagulación de la sangre, y a los blastos, ¿no? En la sangre, porque la médula arroja blastos a la sangre, que son células inmaduras, como les dije a ustedes, que no debe haber, a lo sumo un 1 o 2%. Un momentito, por favor. Ustedes van a escuchar de la clasificación FAB, ¿no? En las leucemias agudas, que está basado pues en los 4 criterios que les dije, ¿no? Morfológicos, químicos, inmunológicos y moleculares. Por ejemplo, la leucemia aguda linfoblástica, ¿no? Ese término linfoblástica es aguda, sí, blástica, ¿no? Que es la célula inmadura. En cambio, en la crónica, ¿no? Vamos a decir leucemia aguda linfocítica, perdón, leucemia crónica linfocítica, porque no hay blastos, ¿no? Entonces, ahí tenemos, ¿no es cierto?, así la forma de clasificar en la leucemia aguda linfoblástica, ¿no? Los tipos más frecuentes, ¿no? L1, L2, L3, las letras iniciales quiere decir leucemia aguda linfoblástica, ¿no? Entonces, la 1 es la típica, es la clásica que encontramos en la mayoría de los pacientes que tienen leucemia. La típica también se ve con poca frecuencia. La tipo Burkitt, ¿no? Que es muy agresiva, de mal pronóstico por su crecimiento rápido, tormentoso de este tipo de leucemia. Esta es la clasificación también de la leucemia aguda donde está alterada el mielocito, también se llama leucemia aguda mieloblástica, ¿no? Y entonces ahí tenemos una forma cómo se clasifica, y ustedes también más adelante lo van seguro a observar dentro de los temas de medicina. Tenemos la M0 hasta la M7, ¿no? La M6, por ejemplo, ya tiene que ver con la alteración del glóbulo rojo, ¿no? Que es el delito de leucemia. Y la M7 tiene que ver con la proliferación de las plaquetas, ¿no? Pero las 5 primeras son prácticamente leucemias donde se destaca el nivel de maduración del neutrófilo, ¿no? Es decir, ustedes saben que el neutrófilo, para llegar al globocito, es decir, a ser el verdadero soldado, yo siempre digo que las defensas que tenemos en nuestro cuerpo son la terrestre, la marina y la aviación, ¿no? Es en realidad lo que, ¿no?, compara las defensas que tenemos en el país, ¿no? Digamos, la terrestre, que son los soldados que van a pie, a veces en maquinarias, son los primeros que saltan en la defensa, tanto de fronteras, por eso que siempre los grupos de comando terrestre están siempre resguardando fronteras, ¿no? Porque es de donde ahí se ven los peligros que puedan haber de invasión, ¿no es cierto? Entonces,
Estos son los primeros que salen, y esos son los neutrófilos. Son los primeros que van al ataque de cualquier enemigo que ingresa a nuestro cuerpo, ¿no? Nosotros estamos siempre bombardeados de enemigos por las cavidades que presentamos expuestas, ¿no? Cavidad oral, cavidad nasal, oídos, ojos. Es por eso que quizá nuestra mayor cantidad de defensas está en el cuello, ¿no? 75% de las defensas está ahí, porque ahí tenemos la mayor cantidad de posibles ingresos de enemigos, ¿no? No deja de haber siempre defensas en la axila, en la ingle, ¿no es cierto?, que resguardan pues toda la parte de las manos, de los dedos, miembros superiores, miembros inferiores, o órganos sexuales, ¿no?, que llegan ahí enemigos. Y entonces los neutrófilos, que comparo yo con la terrestre, son los que salen inmediatamente al ataque, ¿no? Nosotros lo conocemos como serie blanca. A los neutrófilos lo conocemos como serie blanca, ¿no?, porque deriva del color blanco. Ustedes ven qué color tiene la pus. La pus, ¿no es cierto?, la postema, como decían antes, es de color blanco. ¿Qué quiere decir la pus? Es la muerte de los soldaditos de los neutrófilos, ¿no? Cuando el enemigo ha vencido, ¿no es cierto?, lo que se genera en esa infección es la pus, ¿no? Y la pus no es otra cosa más que presencia de neutrófilos blancos muertos por el ataque del enemigo. Es por eso que cuando hay un absceso, pues no podemos hacer muchas cosas, hay que drenarlo, hay que abrirlo, hay que eliminar esa pus, porque tenemos que darle pase a los neutrófilos nuevos, ¿no?, a los que están en el ataque. Entonces, de la 0 a la 5, vemos que son leucemias donde se ven diferentes grados de maduración del neutrófilo, ¿no? Son la M1, la M2, la M3, la M4, M5. Vamos a ver neutrófilos que prácticamente son inmaduros, ¿no? Y cuando uno habla de inmaduros, pues prácticamente no sirven, no funcionan esos neutrófilos, no están listos, no están preparados para el ataque como lo está el granulocito maduro, ¿no? Y más o menos comparo a la guerra de las Malvinas, ¿no? Cuando los ingleses atacaron las Malvinas, pues Argentina comenzó a enviar soldados, ¿no?, que eran muchachos que no estaban preparados para la guerra, ¿no? Ni siquiera habían tenido una preparación militar como para ir después a enfrentar un ataque inglés que pues venían pues gente muy preparada, ¿no?, muy capacitada para una guerra. Y entonces perdieron nuevamente las Islas Malvinas, que es uno de los territorios que prácticamente está al frente de Argentina, y realmente le compete a Argentina tener esa isla en posición, y ellos luchan siempre por conquistar esa isla que es colonia inglesa. Entonces, si vamos a tener neutrófilos inmaduros, pues vamos a tener defensas. Por eso que si cualquiera de nosotros tenemos una leucemia mieloblástica del tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7, pues vamos a estar sin defensas, ¿no? Y si no tenemos defensas, cualquier virus, cualquier bacteria a la cual estamos enfrentados todos permanentemente en el día, en nuestra casa, cuando caminamos, pues nos va a afectar, nos va a enfermar. Estamos indefensos, totalmente indefensos, desprotegidos, ya que si decimos que los neutrófilos son los primeros en atacar, entonces no tenemos ese ataque, no tenemos esa defensa. Un ratito, por favor.
Entonces tenemos ahí, ¿no? Toda la serie a la que acabamos de, en cuanto a la leucemia aguda mieloblástica, ¿no? Que ya lo vimos. Miren cómo, cómo viene el laboratorio, ¿no? Anemia, el 90% de las... Bien, entonces, nuestro laboratorio, lo que más va a destacar en la anemia son pacientes pálidos, así, pálidos. Entonces, cuando tengan ustedes un paciente pálido, hay que estudiarlo, ¿no? Hay que darle, pues, hierro, ¿no? Así, por decir, pues, el hierro es importante para la anemia, creo que es importante. Pero siempre les digo, tratemos de acuerdo a la causa, vayamos a la causa, no al síntoma, ¿no? No al síntoma. Entonces, eso es una cosa que siempre hay que tratar de llegar al diagnóstico, ¿no? Si no, cometemos un error. La leucocitosis, ¿no? Es otra de las cosas que vamos a observar en estos hemogramas, ¿no? Los leucocitos deben andar entre 5.000 y 9.000, ¿no? En nuestro hemograma. Pero estos niños, estos jóvenes vienen con 15.000, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000 leucocitos. Entonces hay leucocitosis. Pero ojo, leucocitosis a predominio de leucocitos inmaduros que no sirven, ¿no? Entonces, ojo, cualquiera dice, pero tiene cantidad de defensas altísimas, pero son inmaduros. O sea, hay inmunodeficiencia, ¿no es cierto? Y el otro elemento que también es predominante es la trombocitopenia, ¿no? Se vienen con plaquetas de 15, de 30, de 20, cuando debe ser entre 150 a 250.000. Entonces, fíjense qué problema hay con el problema de la sangre, la coagulación. Es por eso que estos niños, ¿no? Vienen con manchas equimóticas, vienen con manchas petequias, vienen con hematomas. Hacen hematomas así, sin ningún trauma, sin ningún golpe, ¿no? Y entonces, ahí está el otro detalle. Cuando veamos un niño, un adolescente, por favor, démosle importancia a esas manchitas rojas que aparecen en su piel y mucho más si no hubo ningún tipo de trauma. Algo está pasando. ¿Por qué él tiene trombocitopenia? Pidámosle un hemograma, ¿no? Es sencillo, pidámosle un hemograma, no cuesta mucho. Ahí vemos cómo están las plaquetas. Y me olvidé decirles los leucocitos, ¿no? Como les dije, están incrementados, pero son inmaduros, no sirven. Por lo tanto, eso explica la fiebre que tienen los niños o adolescentes o jóvenes. Vienen con fiebre, una fiebre que no tiene explicación. ¿Qué significa la fiebre? Que es un estado en que el cuerpo está siendo atacado. Algo un virus, una bacteria lo está atacando, ¿no? Y genera hipertermia, genera hipertermia para con el objeto de poder controlar al virus, de controlar a la bacteria. Porque estudiamos siempre también, a veces tratamos sintomáticamente también, ¿no?
le damos un paracetamol, tienes fiebre, tómate 2 paracetamoles, ¿no? Y sin embargo no le pedimos un grado. Por favor, médicos jóvenes, médicos del futuro, hay que ir un poco al diagnóstico para darle una pastilla, una cápsula, una ampolla, ¿no? Porque puede tratarse de una enfermedad de fondo y no estemos tratando la enfermedad, sino el síntoma. ¿Ok? Y otra cosa que vemos en la leucemia son los blastos circulares, que no debe haber blastos en sangre. No, no debe haber. La presencia de blastos nos habla mucho más, nos habla de cantidad, más de 15% o algo está pasando, algo grave, puede ser una leucemia. Ahí están los síntomas, ¿no? Fíjense, fatiga. ¿Qué es fatiga? Yo siempre le digo, cuando su paciente le diga fatiga, algunos dicen fatiga, otros dicen cansancio. Cansar. El paciente que se cansa mucho, una disnea, ¿no? Disnea, en otras palabras. ¿Por qué no tiene hemoglobina? La anemia. Al no tener hemoglobina, es un paciente que se va a cansar, porque no hay buena saturación, ¿no? Si bien es cierto, los pulmones funcionan bien, pero no hay una buena oxigenación de la hemoglobina, porque todo eso, hay poca hemoglobina. Pacientes que andan entre 7 o 5 de hemoglobina, que es bajo, ¿no? Son pacientes que se cansan, ¿no? La fiebre, ¿no? Ahí tenemos la fiebre. En los dos tipos las dos variedades, la fiebre está presente, ¿no? En la mayoría de ellos. La infección, donde, como le dije, no hay defensas. Si bien es cierto, hay una leucocitosis quiere decir más, leucopenia menos, ¿no? Entonces, una leucocitosis que uno dice, caramba, está buena la defensa, pero no. Lo que ha crecido son células inmaduras. Por lo tanto, eso es sinónimo de infección. No hay defensa. La hemorragia, ¿no? Como vemos, más en la linfocítica, es por el problema de las plaquetas, ¿no? Las plaquetas están muy descendidas. Y el dolor en los huesos, porque ahí está la médula ósea, ¿no? La médula ósea está siendo afectada, está siendo agredida, está siendo bombardeada, por eso que es doloroso. Ojo con las madres, hay que cambiar ese mito, ¿no? Dice, mi niño le duele sus huesos, está creciendo, ¿no? Porque es cierto, el niño crece y sí hay ciertos dolores articulares, ¿no? Pero ojo, no solamente eso lo genera, también puede ser una leucemia, dolores óseos, ¿no? Ten mucho cuidado con ese tema de los dolores óseos en los niños, ¿no? Y ahí están las organomegalias, ¿no? Organomegalias, esplenomegalia, vaso grande, más severa linfocítica, por supuesto, la hepatomegalia también, ¿no? Más linfocíticas. Las adenomegalias, ¿no? Como dije, ahí también se acantonan los linfocitos, más en la linfocítica, el dolor óseo, la hemorragia, que ya lo vimos, y la infiltración del sistema nervioso central, ¿no? Es decir, los linfocitos neutrófilos invaden, los linfocitos invaden el sistema nervioso, sobre todo la meninges, la meninges. Bueno, algunas leucemias, como se clasifica en cuanto a su citoquímica, ¿no es cierto? La inmunológica, ¿no es cierto? Donde uno investiga el CD19, el CD10, ¿no? Que son los anticuerpos CD2, son presencia de este tipo que lo hacemos cuando uno quiere ya ahondar más el diagnóstico de las leucemias, pedimos la parte inmunológica, la parte citoquímica, para ver, clasificar mejor la leucemia, ¿no? El CD33, CD13, CD14, todo eso se pide, por supuesto, un laboratorio bien equipado para poder pedir todos esos datos, ¿no? En cuanto a la parte citogenética, ¿no? Buscamos qué alteración citogenética puede estar presente para la parte hereditaria, ¿no? Para la familia, ¿no? También se investiga eso en la parte citogenética,
por supuesto, en laboratorios especializados. Por eso que no podemos tratar aquí en el norte una leucemia, ni diagnosticarla de forma completa, porque necesitamos un equipo, pues, ¿no? Donde se puede ver todas estas cosas. Lamentablemente, estamos intentando tener en el norte un grupo de leucemia, que por supuesto estaría en un hospital pues, de alto nivel, ¿no? Pues el hospital regional. Esperemos que con esta ley del cáncer infantil podamos tener y montar laboratorios especializados para todo esto. Bien, yo que quiero que marquen bastante, porque ustedes van a ir a hacer su serón por allá, por el nombre del cerro, sí es importante que ustedes vean este tema, el síndrome anémico, los dolores óseos que pueden presentar en los niños, adolescentes o jóvenes, una fiebre que no tiene explicación, una fiebre que usted le dice, fiebre, te duele la garganta, orinas a cada rato para despertar una luz urinaria, ¿no? Lo revisa si tiene algún absceso, algún ganglio, no tiene nada. Es decir, inexplicable. Entonces, ojo con la fiebre, ¿no? De ese tipo. Diaporético, pacientes que sudan mucho, no comen mucho, y un síndrome por purpúrico que sangra con frecuencia. Siempre viene con hemoglobina baja, estamos pasando, una trombocitopenia, leucocitosis, ya lo vimos, ¿no? También puede venir con leucocitos normales o disminuidos, ojo. Es decir, a veces vienen con leucocitos normales, pero hay que ver la fórmula, ¿no? Cómo está la fórmula y la presencia de blastos. Puede venir con 8.000, sí, está normal. Puede venir con 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, no está normal. Pero ojo con la fórmula, donde vamos a ver que hay presencia elevada de células inmaduras y de blastos. Los tratamientos, que tampoco lo hacemos acá, ¿no? Porque imagínense hacer un tratamiento de inducción. ¿En qué consiste el tratamiento de inducción? Voy a llevarlo a la plaza medular. Tengo que destruir todas sus células de la médula para hacer que la célula madre nuevamente comience a fabricar células buenas, células maduras, ¿no? Entonces, el tratamiento de inducción es bastante fuerte en ese sentido. Luego sigue un tratamiento de consolidación, que es muy parecido a los tratamientos que se hacen para mama, para pulmón, ¿no? Para próstata, que es cada 21 días, ¿no? Y siempre consideramos la profilaxis del sistema nervioso por ¿no es cierto?, también por el crecimiento de las células cancerosas en el cerebro. A veces se tiene que hacer intensificación o mantenimiento en algunos pacientes, ¿no? Y el trasplante de médula ósea, que hoy en día se considera obligatorio. Y a todos los niños, ¿no? Estamos tratándolo y estamos buscando hacer un trasplante de médula, ¿no es cierto?, que puede ser de células madres o de células progenitoras, ¿no? Bien, en esto no quiero mucho, ustedes, qué tratamiento, no lo vamos a manejar todavía. Pero está en el material que les envío, ¿no? Estos todos se los envío a ustedes para que tengan una idea de los éxitos del tratamiento de leucemia. Como ven, la remisión completa es del 90%. Eso es fabuloso. Pero hay que llegar a tiempo, es decir, tenemos que llegar que el niño no haya hecho una invasión pues, del sistema nervioso central, por ejemplo, ¿no? El paciente pierde conocimiento, entra en coma, y eso hace difícil su tratamiento. Que no haya mucha organomegalia, por ejemplo, el mal pronóstico, la presencia de un vaso palpable o un hígado palpable, pues es mal pronóstico, ¿no? Tenemos que llegar cuando todavía la alteración está en la sangre, todavía, ¿no? Ahí podemos hablar de una buena sobrevida a 5 años, ¿no? 60% para una LAL, ¿no? Y 20% para una leucemia mielocítica.
Las crónicas, hablamos de tres: la granulocítica crónica, la linfocítica crónica y la leucemia de células peludas, ¿no? Son leucemias que prácticamente invaden también a los jóvenes adultos, ¿no? Y adultos mayores, ¿no? Las leucemias crónicas generalmente son asintomáticas, ¿no? Ojo con esos pacientes que tienen leucemia crónica asintomática, ¿no? Básicamente, ¿qué es lo que desarrolla en ellos? Es la organomegalia. Es decir, tienen un vaso tremendamente grande, un esplenomegalia. Entonces, cuando encuentren ustedes en el abdomen, al examen del abdomen, una esplenomegalia, ¿no es cierto?, una hepatomegalia, y no haya mucho ruido en parte de la anemia, de la fiebre, piensen más en leucemia crónica, ¿no? Crónica. Bien, eso más o menos les traía, que el resto es prácticamente la parte citogenética. El comportamiento de la crónica es que presentan, pues, ya, digamos, a unos cuantos años, también no se mantiene crónica siempre toda la vida, ¿no? Llega un momento en que, ¡boom!, comienzan a presentar una fase acelerada, ¿no? Y se comporta como una leucemia aguda. Es decir, presencia de células inmaduras hasta llegar a una crisis blástica, ¿no? Es decir, esto es lo peor que le puede pasar a un paciente con leucemia crónica, que viene bien con su tratamiento de mantenimiento, ¿no? Es crónica, asintomática, pero de repente entra en una fase acelerada o una crisis blástica, ¿no? Que es muy parecido a las manifestaciones que da una leucemia aguda. Bien, entonces el diagnóstico es clínico, ¿no? Es clínico. Luego el hemograma que nos ayuda muchísimo, por eso siempre uno dice rutina, hemograma. Como rutina siempre pedimos un hemograma para ver qué está pasando con la serie, ¿no? Blanca, roja y plaquetas. Y terminamos en una biopsia de la médula ósea. Tenemos que llegar ahí, porque ahí tenemos que ver qué está pasando con la médula, ¿no? Sobre todo la celularidad. ¿Cómo están las células de la médula ósea? ¿Cómo está también el tejido conjuntivo de la médula ósea, ¿no? Entonces uno, a veces, podemos encontrar la aplasia medular producto del crecimiento del tejido conectivo que hay en la médula, ¿no? Termina aplastando a la serie blanca, roja y plaquetas. Por eso una aplasia medular producida por el crecimiento de las células del tejido fibroso también cursan con la disminución de las tres series, muy parecido a una leucemia. Pero en este caso, en esta tarea que estamos en la mañana, es ver cómo están las células de la médula ósea. Entonces ahí vamos a ver cómo están, y la presencia de los blastos son completamente escasos, como dicen, ¿no? Pero la presencia de blastos, ¿no es cierto?, mayor, ¿no es cierto?, ya a 10% ya nos habla de un problema medular bastante serio, ¿no? ¿Cómo se presenta el laboratorio en una leucemia crónica? ¿No? Miren, la hemoglobina puede estar normal o ligeramente baja, ¿no? Es menos ruidosa, menos síntomas, ¿no? Los leucocitos pueden estar aumentados porque hay leucocitosis, hay linfocitosis, ¿no? Y también hay una presencia de mielocitos o granulocitos aumentados. Y ahí hay muy importante la presencia del cromosoma de Filadelfia en las crónicas, ¿no? El cromosoma de Filadelfia. Tenemos las células peludas, ¿no? Características para los patólogos que nos informan eso, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Estos pacientes con fiebre, con
dolores óseos, sudores nocturnos, ¿ah? Ojo, estas leucemias crónicas es muy parecido al linfoma, sudores nocturnos. Fiebre, dolores óseos y sudores nocturnos. La tuberculosis también es otra de las causas de sudores nocturnos. La esplenomegalia, ¿no? Esplenomegalia, la anemia trombocitopénica, ¿no? Menos de 100.000, ¿no? La presencia de blastos en sangre periférica, en la médula ósea, entre 10 a 20% es significativa ya de leucemia, ¿no? Y, por supuesto, mayor a 30% prácticamente no está confirmando este tipo de diagnóstico. El tratamiento básicamente es, digamos, de las complicaciones y de la misma enfermedad, ¿no es cierto? Los medicamentos que se están usando, ¿no es cierto? Tienden a manejar la parte de los leucocitos, la presencia de leucocitos aumentados. También pensemos en la muerte de los leucocitos, ¿no? Porque si están aumentados, mueren, entonces hay problema con el ácido úrico, ¿no? Hay un incremento del ácido úrico y eso puede taponar los riñones, entonces usamos algunos medicamentos que generan leucoferesis, ¿no? Usamos la hidroxiurea, es decir, las complicaciones renales que puede producir este incremento de la muerte de los leucocitos en el caso de la leucocitosis. La organomegalia, la esplenomegalia puede llegar a generar malestar y tenemos que emplear a veces la conducta quirúrgica para poder extraer el vaso. Manejamos las hematológicas, ¿no? Y ahí están algunos medicamentos que usamos, son vía oral la mayoría, busulfán, tabletas, hidroxiurea, tabletas también, el imatinib que se sigue usando, ¿no? Hasta los trasplantes autólogos y alogénicos de médula ósea. Bien, vayamos al linfoma, se nos va el tiempo. Bien, igual que leucemias, estamos compartiendo, jóvenes. Sí, doctor. Sí, doctor, sí se observa. Bien, igual que leucemias, ¿no es cierto? Aquí la diferencia, los linfocitos, ¿no? Los linfocitos pueden ser B o pueden ser T, ¿no? Los linfocitos son, pues, la defensa aérea, ¿no? Son los que aparecen cuando ya el ejército está prácticamente abatido, ¿no? Aparecen los linfocitos, la defensa aérea. Y siempre digo yo, la Marina son los anticuerpos, ¿no? Generados por los linfocitos B. ¿Okay? Porque ellos salen a la defensa ya después que han derrotado a los neutrófilos, los dos, ¿no? Hay un ataque por mar y por aire, ¿no? Y son ellos prácticamente los que, recuerden, ahí está, por ejemplo, el natural killer, ¿no? Es el asesino de por sí, ¿no? Es el linfocito que prácticamente también está cuidando aquellos factores cancerígenos, un natural killer. El linfocito B elabora anticuerpos, ¿no? De esa manera se integra aquí la marina y la aviación. Lamentablemente, estas células también se cancerizan, ¿no? Se cancerizan y entonces
da paso a los linfomas, ¿no? Los linfomas. Y afectan el tejido linfoide, y el tejido linfoide está en los ganglios, ¿no es cierto? Casi la mayoría del tejido linfoide está en los ganglios. Los ganglios están prácticamente en el cuello, ¿no? El anillo de Van Leyer, que es prácticamente el que baja por el mentón, submandibular, preauricular y retroauricular. Luego se complementa con los que acompañan al esternocleidomastoide, ¿no? Y los que están en el hueco supraclavicular, ¿no? Incluyendo a ellos. Ahí está el 75% del tejido linfático. El resto está en la axila, en la ingle, hueco popliteo, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Y también tenemos tejido linfoide extraganglionar. Extraganglionar en el hígado, en el intestino, ¿no es cierto? Que es donde también se presentan una serie de linfomas y otros tejidos, porque el tejido linfoide se extiende en toda nuestra economía. Es por eso que hablamos de linfomas, ¿no es cierto?, ganglionares y extraganglionares, ¿no? Entonces, cuando uno dice tejido linfoide, uno inmediatamente dice, ah, los ganglios. No siempre, no siempre. La clasificación es grande. Linfomas, hablar de linfomas, cuando uno dice el paciente tiene linfoma, ojo, no se refiere a un solo tipo de cáncer. Hay cantidad de linfoma. Entonces, es importante discernir entre los dos tipos más importantes. Mi paciente tiene un Hodgkin, por ejemplo, o tiene un no Hodgkin. Es un linfoma, pero uno es no Hodgkin y otro es Hodgkin. Entonces, hay que también clasificarlo. Los Hodgkin es una sola variedad, hay un solo nombre para 4 variedades. En cambio, los no Hodgkin son cantidad, innumerables, ¿no? Mucho más sencillo es hablar de Hodgkin, ¿no? Y se los ha clasificado así porque tienen diferente comportamiento, tienen diferente tratamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso se los ha dividido en 2 grupos importantes. Bueno, un poco de historia, ¿no? Y aparece Hodgkin, ¿no? Que descubre la enfermedad y las causas. Bien, lo que quiero que queden ustedes entonces, como futuros médicos, ¿qué es esto, no? Adenopatías superficiales no dolorosas en el 90% de los casos, ¿no? Es decir, ¿dónde va a aparecer? En el cuello, porque ahí está la mayor cantidad de ganglios. Son personas jóvenes o adultas mayores que aparecen con bultos en el cuello. Entonces, cuando aparece algo en el cuello, ojo, no solamente pensemos en tiroides, ¿no? Porque la tiroides siempre está delante del cuello y siempre también abulta, ¿no? Por alguna enfermedad óseo o un adenoma de tiroides, que es el Cromer-Wilson, o puede ser un cáncer o un quiste, ¿no? De tiroides. Entonces, ojo, que puede ser un ganglio, ¿no? Decía, hay que examinar el cuello, ¿no? Hay que examinar el cuello para diferenciarlo clínicamente y semiológicamente, ¿no? Hacia la semiología, mediante la palpación, yo voy a discernir si corresponde a tiroides o no pertenece a tiroides. Entonces, ojo con la patología nodular en el cuello que puede corresponder a ganglios. Un ratito, por favor.
Bien, entonces las adenopatías son no dolorosas, ¿no? Eso es importante porque la gente viene con los ganglios que tienen dolor y eso no es Hodgkin, no es Hodgkin, ¿no? O estos ganglios pueden doler si es que ingiere alcohol, ¿no? El alcohol, por ejemplo, sí puede hacer que el ganglio tenga dolor, confundirnos un poco, ¿no? Pero son patologías, son no dolorosas, ¿no? Y generalmente es ¿no? 75% vienen a nivel de ganglios, 25% en la axila, ¿no? Menos frecuente, y también puede estar comprometido la parte del mediastino, ¿cierto? Y la cavidad abdominal. O sea, no solamente hay ganglios superficiales, sino también profundos, ¿no? En el mediastino hay cantidad de ganglios y en el abdomen también hay cantidad de ganglios. Puede venir de esa manera, ¿no? Lo que sí vemos es que hay un 10% de ganglios que están por debajo del diafragma. La pérdida de peso, ¿no? La fiebre, la diaforesis, es decir, la sudoración nocturna profusa, ¿no? Y puede haber una esplenomegalia, ¿no? Que se puede evidenciar en el Hodgkin. Entonces, cuando nuestro paciente viene con adenopatías en el mediastino, sabemos que el mediastino es un espacio pequeño que está entre los dos pulmones, ¿no? Un espacio virtual. Entonces va a generarme problemas, digamos, obstructivos en esa zona, ¿no? No solamente con la cava que desciende, ¿no es cierto?, sino también con la parte nerviosa, esofágica, que está por ahí, ¿no?, o cardiovascular. Pero lo que más llama la atención es quizás por la compresión de la vena cava superior, que es un tejido más suave y se deja comprimir, generando todo un síndrome que compromete a la vena cava superior, o sea, todo el drenaje de los brazos, de la cabeza, del cuello, se va a ver afectada, ¿no? Entonces, ojo con el síndrome en esclavina, ¿no? Es el síndrome que caracteriza de edema facial, brazos, cuello, ¿no? Que puede ser una manifestación de una enfermedad de Hodgkin por crecimiento de ganglios en el mediastino. La médula ósea está afectada, como les dije, un 5 a 15%, porque esta enfermedad no nace en la médula, sino nace en el tejido hematopoyético que está fuera de la médula, ¿no? Entonces, pero en una evolución, ¿no es cierto?, va generalmente después de comprometer la médula ósea. Nos llaman del tejido hematopoyético, va a la médula ósea a ocuparla, ¿no? Y cuando la ocupa, pues estamos hablando ya de un linfoma de Hodgkin estadio 4, ¿no? Porque ya prácticamente en su progresión va comprometiendo la médula ósea. Y si ya compromete la médula ósea, entonces de la anemia, plaquetopenia, neutropenia, como si fuera una leucemia, ¿no? Un compromiso así de esa manera. Entonces es un mapa para ver los ganglios que comprometen los diferentes niveles, ¿no? Este es un caso de afectación ganglionar, ¿no? Entonces nosotros tenemos que estar preparados para el diagnóstico, ¿no? Y nuestra anamnesis, nuestra exploración física, pues va siempre de la mano para poder llegar a tener una orientación diagnóstica, como siempre lo hacemos en el ejercicio de
las prácticas, para luego ya con los análisis o las imágenes podamos concluir en qué tipo de linfoma tenemos, ¿no? Será de células, ¿no? B, ¿no? Será de células T. Entonces, los datos de laboratorio nos van a ayudar muchísimo, y les digo, el recuento hematológico es importante, el hemograma, la sedimentación, la parte química sanguínea, hiperalcalismo, glicemia, urea, creatinina, TGO, TGP, ¿no? Colesterol, triglicéridos, ¿no? Eso lo vamos a pedir. Y no se olviden de pedir el ácido úrico, porque ya les dije que frente a una linfocitosis, una leucocitosis, la muerte celular va a generar un incremento del ácido úrico y eso nos puede complicar el riñón. Puede taponar el nefrón y al taponar el nefrón nos puede llevar a una insuficiencia renal. Entonces, por eso nos puede muchísimo esa complicación. Nuestros pacientes que están en tratamiento, ¿no? Y antes del tratamiento ya le indicamos hidroxiurea para combatir el ácido úrico. Como complemento a eso, las imágenes, ¿no es cierto? Todas las imágenes que siempre estamos acostumbrados a usar, ¿no? Desde el tórax hasta la pelvis, ¿no? Y de esa manera nos son útiles para hablar de estadios según la clasificación que vamos a dar más adelante, ¿no? Entonces, son pacientes que presentan este tipo de alteración, ¿no? Una leucocitosis con una neutrofilia, ¿no? Una leucopenia absoluta en la quinta parte, anemia normocítica normocrómica, ¿no? Y una eritrosedimentación elevada. La enfermedad de Hodgkin presenta una RQ de tórax, ¿no? Puede mostrar el ensanchamiento mediastinal, producto de la invasión del espacio mediastinal. Una tomografía tórax-abdominopélvica nos puede hablar de los ganglios presentes en esa zona. Los ganglios no pueden estar más de 1 centímetro, ¿no? Cuando están más de 1 centímetro, ya son sospechosos de estar enfermos por infecciones o por cáncer. También podemos ver algunas estructuras que son como el vaso, como el hígado, que pueden estar agrandados, ¿no? O puede haber una localización extraganglionar, ¿no? Que puede ser el intestino delgado. Recordemos que las placas de Peyer, ¿no? En el yeyuno son ricas en tejido hematopoyético. El incremento de la LDH, el láctico deshidrogenasa, que es un indicador muy importante en el pronóstico de la enfermedad. Fíjense una imagen de una placa donde hay un ensanchamiento del mediastino que prácticamente comprime el pulmón hacia ambos lados, hacia la derecha y hacia la izquierda, ¿no? Esa imagen blanca que debe ser siempre menor, que debe estar solamente por la imagen detrás de la columna, lo vemos ahora ocupando ambas playas musculares pulmonares. Ahí vemos también una localizada en el mediastino superior, ¿no? Que invade el tórax derecho. Y las tomografías que también hablan de un crecimiento ganglionar en el mediastino, ¿no? Esa es la clasificación de Anambor, ¿no? Que se usa para Hodgkin, donde hablamos de estadio 1, estadio 2, estadio 3, estadio 4. El estadio 1 y 2 están por encima del diafragma. El estadio 3 y 4 están por debajo del diafragma. El estadio 1 es cuando compromete pues, una sola región ganglionar, ¿no? Es decir, está en un lado del cuello, ¿no? O puede estar en el lado del otro lado, pero solamente un lado, ¿no? O puede dar una localización del anillo de Bayer, o puede estar en una parte del hueco supraclavicular, o puede estar comprometido en la axila, un solo lado. Entonces, es importante para un estadio 1 o una afectación de un órgano extralinfático. Fíjense esa palabrita que se le agrega, ¿no? Que es la E. Extralinfático, la E, ¿no? 1E. El estadio 2 igual ya cuando hay dos zonas afectadas, ¿no? Pero siempre por encima del diafragma. Siempre por encima del diafragma. Y también si están afectados, ¿no? La E, si está afectado un órgano o más. Los extraganglionares. El estadio 3 sí ya es una afectación por debajo del diafragma, ¿no?
y que puede estar en la parte superior del tórax o por debajo del diafragma. Y también ahí tenemos la extraganglionar, que es la 3E, ¿no? Y ahí se agrega la 3S, ¿no? Que es la afectación del vaso. Y ya la 4 ya es un compromiso pues, ya de otros vísceras, como es el pulmón, como es el hígado y el hueso, ¿no? Hablamos de un estadio 4, ya diseminado el linfoma de Hodgkin. Y también esa letra A que podemos agregar, ¿no? Sintomático, B, ¿no? Sintomático. Es decir, puede ser un estadio 3, E o A, 3E o B, ¿no? Entonces agregamos así a todos los estadios, le vamos a agregar siempre la A, que no tiene síntomas, y la B. ¿A qué síntomas estamos hablando? A la pérdida de peso, a la fiebre, a la sudoración nocturna. ¿Ya? Pérdida de peso, fiebre y sudoración nocturna. Todo eso, si el paciente presenta eso, le vamos a agregar la letra B. Esos son los 4 tipos de linfomas Hodgkin, los 4 tipos que se ven. Tratamiento, ¿no? Pues, usamos el ABVD, ¿no? A, B, B corta de D, ¿no? La A de doxorubicina, la B de bleomicina y la B corta, vincristina, procarbazina, ¿cierto? Y prednisona. Las complicaciones tardías al tratamiento, 20% a los 15 años, ¿no? Puede generar alguna neoplasia secundaria, como dijimos ahora, o el efecto de los medicamentos alquilantes puede generar otro tipo de neoplasias, en este caso leucemias, ¿no? Bien, el linfoma no Hodgkin también es bastante frecuente. En el Perú es importante, está dentro de los 10 primeros tipos de cáncer que afecta a nuestro cuerpo, ¿no? La etiología es variada, ¿no? Aquí sí el virus de Epstein-Barr es importante como causa. Los, el linfoma de células T también está, ¿no? El virus ATLB1, el virus de la hepatitis C, que están implicados en la génesis de este tipo de linfoma no Hodgkin. El Helicobacter pylori también, el linfoma de Mal, ¿no? Eso lo vimos en cáncer gástrico. Algunas sustancias químicas que se usan en la parte de elaboración de sustancias que se fabrican en el campo, ¿no? Como son los pesticidas, ¿no? Herbicidas. Este tipo de clasificación pronóstica es muy importante, ¿no? Entonces, ver si realmente es un linfoma de bajo nivel, ¿no? Puede ser intermedio o de alto grado, ¿no? Es importante para la clasificación pronóstica de mi paciente, ¿no? Es importante tenerlo, ¿no? Y ahí están más o menos la variedad de linfomas que hay, ¿no? Una variedad de linfomas. Eso el patólogo nos describe en el estudio, porque para hacer diagnóstico de un linfoma hay que extraer todo el ganglio. No hagan eso de pinchar una aguja o un ganglio, porque eso va a generarnos un error, porque estamos mandándole células
y las células que van a encontrar son linfocitos, y entonces van a pensar que es una leucemia linfocítica, ¿no? Por eso es importante enviarle el ganglio, la estructura ganglionar, ¿no? La estructura del ganglio para que el patólogo tenga ya una referencia de que estamos frente a un ganglio, ¿no? Un linfoma. Entonces, de esa manera están ubicados, ¿no es cierto?, los linfomas, ¿no?, de bajo grado. Ahí están todos los foliculares, generalmente, ¿no? En los intermedios están los difusos, ¿no? La mayoría son difusos. Los de alto grado, pues están todos los inmunoblásticos, ¿no? Linfoblásticos, inmunoblásticos, que son, pues, de evolución fatal, ¿no? De un pronóstico más triste, ¿no? En el sentido del tratamiento que podamos darle a la curabilidad. Ojo, entonces lo mismo acá, hay que estar revisando, por eso el examen de un paciente es minucioso, ¿no? Revisar también las cadenas ganglionares. El 80% se presenta con ganglios periféricos, 80%, ¿no? Y son también indoloras, ¿no? Son sí renitentes, como un poquito elásticas, son bolitas que aparecen, pero no son leñosas, sino son blandas. Uno dice renitente cuando son elásticas, ¿no? Como si estuvieras apretando una bolita de jazz, ¿no? Una bolita de Heber. Eso es para diferenciar de lo que es una metástasis ganglionar, ¿no? Porque también los cánceres producen metástasis ganglionares, ¿no? Pero la metástasis de un ganglio es leñoso, es decir, duro, pétreo. Fíjense la diferencia entre cuando un ganglio está comprometido con un linfoma o cuando un ganglio está comprometido con una metástasis, ¿no? Totalmente diferente la consistencia. Otra cosa, en los linfomas los ganglios son móviles, se pueden movilizarlos, ¿no? Uno por uno. En cambio, la metástasis como que se pegan entre ellos y hacen bultos grandes de 10 centímetros, 15 centímetros, y hay un conglomerado ganglionar como que están adheridos entre ellos. Son duros y adheridos, ¿no? Entonces, en el linfoma no, son ganglios como que elásticos, renitentes, móviles y no confluyentes. Por eso se puede tomar a la biopsia uno de ellos separar con facilidad. Asintomático la mayoría son asintomáticos los linfomas, ¿no? Pocos son los que tienen síntomas, como son pérdida de peso, fiebre, situación nocturna, ¿no? Pocos. O prurito. El prurito está también considerado, a veces algunos autores lo consideran dentro del síntoma B, otros no. No lo consideran al prurito como síntoma B. Pérdida de peso inexplicada, ¿no? Fiebre inexplicada, sudoración nocturna, ¿no? Inexplicada también. Hay que descartar en nuestra región con la tuberculosis, que también presenta ganglios, también presenta fiebre, también presenta sudoración nocturna. Entonces, en otros países donde no hay tuberculosis, bien, ¿no? Pero en otros países que hay tuberculosis, y mucho más en esta región, hay que diferenciarlo. Y afecta a las mismas edades, jóvenes. Entonces, en cuanto a la parte clínica, la cervical es la más frecuente, ¿no? Que jóvenes que se presentan con bultos en el cuello, ¿no? Anillo de Valdeyer también puede estar afectado, como le dije, ¿no? Popliteos, retroperitoneales, abdominales, ¿no? Cuando ya hay una afectación de la médula, el daño es prácticamente irreversible, ¿no? Hígado y vaso menos frecuentes que en las linfomas de Hodgkin, ¿no? Más frecuente en Hodgkin. Entonces, lo mismo para la estadiasis, bueno, la examen físico, ¿no? Y las imágenes, no se olviden del laboratorio, ¿no? Aquí vamos a agregar las proteínas, ¿no? Proteínas plasmáticas. Vamos a agregar la beta-2 globulina, microglobulina, y vamos a agregar también el ácido úrico, aparte del HDL, la lácteo-desoxigenasa. Plaquita de tórax, que puede hablarnos del tratamiento mediastinal, la tomografía de tórax, cuando Félix, todo con contraste, biopsia de médula ósea también, y no la punción, sino
la exéresis total del ganglio, que da un mejor rendimiento para el patólogo. Y el estudio de los huesos de la barbilla es importante acá, por el compromiso óseo. Usamos la misma clasificación de Ann-Arbor, ¿no? Que es la misma para esto. Es importante el ECOG, que es el Performance Status, ¿no? Para lo que es el tratamiento es importante, ¿no? Hasta un estadio, hasta un ECOG 1, muy bien. Pero ya el ECOG 2, 3, 4 ya son prácticamente pacientes que no tienen buen pronóstico y ya el 3, pues ya 4 no, directamente no hacemos quimioterapia. También el grado, como le dije, ¿no es cierto?, la categoría de bajo, intermedio y enfermedad alta, esa es su supervivencia, ¿no? La mayor es de bajo folicular. Los difusos están en intermedio. La clasificación de Ann-Arbor, que es la misma. Tratamiento, ¿no es cierto? Aquí sí es el CHOP. El CHOP, ¿no? Que es la quimioterapia. En estos pacientes, solamente el cirujano lo llamamos para que haga la biopsia nomás. Acá no entra la cirugía oncológica, solamente para que haga la biopsia. Entonces aquí manejamos la quimioterapia, ¿no? Es importante. Y a veces la radioterapia, a veces. Paciente que no está contraindicado la quimioterapia, ¿no? Entonces acá usamos el CHOP, ¿no? El famoso CHOP que tiene ciclofosfamida, doxorubicina, vincristina y prednisona. Y asociamos el rituximab, ¿no? Que ha demostrado, sobre todo en el CD20, tener buenas respuestas, ¿no? Ahí está el CHOP, que tiene el CHOP, no el CHOP de cerveza, sino el CHOP por las siglas de la quimioterapia, ¿no? Ciclofosfamida, doxorubicina, vincristina y prednisona. Bien, jóvenes. Hasta aquí el tema de leucemia linfoma, que es bastante extenso. Necesitaría más tiempo para poder conversar en el tema, pero necesito hacer ingresar ya al otro grupo. Por favor, les voy a enviar las diapositivas para que tengan mayor información sobre linfomas y leucemia. Si hubiera alguna pregunta que realizar. Muy bien. De lo contrario, nos despedimos hasta el próximo sábado. Que tengan un lindo fin de semana. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.